Los intereses personales, los negocios familiares o las relaciones cercanas se cruzan con las decisiones importantes dentro de una escuela. Puede ser bastante incómodo, ¿no? Justo ahí, en ese cruce, es donde surgen los famosos conflictos de interés. Hoy vamos a meternos de lleno a explorar cómo podemos identificar y sobre todo cómo manejar estas situaciones en el día a día de los centros educativos. Y para esta exploración nos vamos a basar en un análisis muy interesante. Es sobre un punto específico de la Guía CAF 2010. Para quienes no la conozcan tanto, la Guía CAF, el marco común de evaluación, es una herramienta que ayuda a organizaciones públicas, como las escuelas, a mirarse por dentro y mejorar. Nos centramos en el ejemplo F del subcriterio 1.1 y el análisis lo hizo Julio Ramón Calderón Mendoza, que es coordinador de Unidad de Fortalecimiento y Supervisión de la Gestión Educativa. Una perspectiva muy práctica, ¿verdad? Nuestra misión hoy es entender bien qué es un conflicto de interés en una escuela, ver ejemplos claros y captar cómo la guía CAF orienta para manejarlos y buscar la excelencia. Es útil especialmente para centros que están en autoevaluación. Exacto. Y creo que lo fundamental es entender que este análisis no se queda en la teoría, ¿eh? Su valor está en lo práctico, en los ejemplos concretos, del día a día. Así, el concepto de conflicto de interés se entiende mejor en el contexto escolar, porque, al final, si no se gestionan bien, ¿cuál es el peligro? Es enorme. Se puede minar la integridad de la escuela, afectar la equidad y, quizá lo peor, destruir la confianza de la comunidad. Entendido. Vayamos entonces a esos ejemplos que trae el análisis. Los agrupa por áreas, lo cual ayuda mucho. Empecemos por una que siempre genera, comentarios. Compras y contrataciones. El análisis pone un caso clásico. El director o directora contrata a una empresa, que resulta ser suya, o de su pareja, o de un hijo, para el comedor, el transporte, lo que sea. Y tal vez, había otras ofertas mejores, en precio o calidad. Claro. Y lo interesante ahí es ver cómo una decisión, que a veces se justifica por conveniencia o rapidez, puede terminar siendo un mal uso, claro, de los recursos. Las decisiones ya no buscan el beneficio de la escuela primero. Y ahí mismo surge la duda, la sombra de la duda sobre la transparencia, sobre la justicia en cómo se maneja el dinero. Se instala la sospecha, como decías. Y otro caso en la misma línea, un maestro que, además, tiene una librería. Y este maestro empieza a sugerir, quizás a insistir un poco, en que la escuela compre grandes cantidades de material, justo en su negocio. Y volvemos al mismo punto central. La decisión de dónde comprar ya no se basa solo en criterios objetivos, precio, calidad, servicio. No, ahora está influida por el interés económico del docente. Se compromete la objetividad. Y ojo, algo importante. En la gestión escolar, la percepción es clave. Aunque la compra fuera razonable, la apariencia de que alguien se beneficia personalmente ya daña la confianza. Mucho. Totalmente. Y eso nos lleva a otra área súper delicada. Evaluación y promoción de alumnos. Aquí los conflictos, pueden ser complejos. Pensemos en un profesor que tiene que calificar a un alumno que es su hijo, su sobrina, un pariente cercano. La pregunta queda flotando, ¿no? ¿Esa nota fue realmente objetiva? ¿O influyó el lazo familiar, aunque sea inconscientemente? Es que esto pega directo en el corazón de la equidad y en la credibilidad de todo el sistema de evaluación. Hay que insistir en esto. Incluso si el docente es un esfuerzo enorme por ser imparcial, la sola apariencia de favoritismo puede ser tan dañina como el favoritismo real, porque el resto de los alumnos, las familias, empiezan a dudar si las reglas son iguales para todos. ¿Cómo aseguramos esa justicia, sin ninguna sombra de duda? Es la pregunta clave. Sí, es fundamental. Y en esta misma área, otro ejemplo que se menciona, un profesor que da clases particulares pagadas a alumnos de su propia clase. Y con el tiempo se empieza a notar, o al menos se percibe, que justo esos alumnos que van a sus clases particulares tienden a sacar mejores notas en su materia. El conflicto ahí casi se puede tocar, ¿verdad? Las mejores notas son por el refuerzo académico. O hay una inclinación, quizá no consciente, hacia quienes le dan un ingreso extra. De nuevo, la percepción de injusticia. Eso puede ser muy corrosivo en el ambiente escolar.
Se empieza a cuestionar si el éxito depende del esfuerzo en clase o si hay, bueno, una vía más rápida para quien puede pagarle al mismo evaluador. Sigamos explorando. Y en personal y recursos humanos, el análisis menciona el nepotismo, un clásico, lamentablemente. Imaginemos a alguien del comité de selección o un directivo con poder de contratar que usa su influencia para que contraten a su pareja, a un amigo, a un familiar, aunque hubiera otros candidatos con mejores currículums, objetivamente. Clarísimo ejemplo del riesgo de favoritismo en la gestión de personas. Y el problema no es solo que quizás no se contrata al más capaz, es el mensaje terrible que se manda al resto del equipo y a la comunidad. El mensaje de que el mérito, la igualdad de oportunidades, pues no son lo principal ahí. Eso desmotiva muchísimo, genera cinismo. Y otro caso en esta línea, usar recursos de la escuela para fines privados. El análisis habla de un directivo que usa, digamos, personal administrativo para cosas de su negocio particular, o que usa las fotocopiadoras, el internet, incluso el tiempo de trabajo del personal, para actividades que no tienen nada que ver con la escuela. Eso es directamente un desvío de recursos. No hay otra forma de llamarlo. Sean recursos públicos o privados, están ahí para la educación, no para el beneficio personal de un directivo. Es una falta de ética administrativa clara. Y una falta de respeto a los bienes comunes y al propósito de la institución. El análisis trae una figura interesante. El doble rol. Plantea un dilema casi estructural. Por ejemplo, una persona es coordinadora académica, o sea, supervisa y evalúa a otros docentes. Pero a la vez, también da clases en ese mismo nivel que supervisa. ¿Qué pasa si llega una queja seria sobre su trabajo como docente? De un alumno, una familia. ¿Quién investiga eso objetivamente? Porque en teoría, le tocaría evaluarse a sí misma. Es un excelente ejemplo, un conflicto de interés que nace de la propia organización del trabajo y pone en evidencia la necesidad urgente de tener mecanismos claros, definidos de antemano y sobre todo imparciales para gestionar quejas y evaluaciones, especialmente donde hay estas superposiciones de funciones. ¿Cómo garantiza su objetividad cuando alguien puede ser juez y parte? Es un nudo complicado que necesita soluciones bien pensadas. Y finalmente, el análisis toca los conflictos que pueden darse en el equipo de gestión, al más alto nivel de decisión. Imaginemos un miembro de este equipo que tiene intereses económicos en una empresa externa o una relación muy cercana con los dueños, y llega el momento de decidir si la escuela contrata o no a esa empresa. En la votación, esta persona vota a favor, poniendo por delante su posible ganancia personal o la de sus allegados en vez del interés de la escuela. Es parecido a los ejemplos de compras, pero a nivel de gobernanza, no. El análisis lo subraya y creo que es el mensaje central de todo esto. El riesgo fundamental en todos estos casos es que se compromete directamente la integridad, la equidad y la confianza general en la escuela. No es un tema menor. Exige protocolos de actuación muy claros, conocidos por todos. Por ejemplo, la obligación de declarar ese conflicto y abstenerse de participar en la discusión y en la votación sobre ese punto. El análisis incluso sugiere mirar normativas como el estatuto docente para inspirar estas políticas. Bueno, hemos visto un panorama bastante completo de situaciones problemáticas. La gran pregunta ahora es, ¿cómo se manejan? ¿Cómo se gestionan bien estos conflictos? El análisis es claro. No basta con buenas intenciones. Hacen falta políticas institucionales, escritas. Pero, y aquí viene un punto clave que mencionabas, no es suficiente con tenerlas en un cajón. Exacto. Ese es el meollo del asunto. Tener la política escrita es el primer paso. Sí, indispensable, pero no alcanza. Lo que realmente hace la diferencia es la comunicación efectiva. Y sobre todo que esas políticas se internalicen, que todo el personal, docentes, administrativos, apoyo, las conozca y entienda por qué existen. No es mandar un mail y ya. Es un proceso continuo para asegurar que se entiendan, se apliquen y se les dé seguimiento. En el fondo es cultivar una cultura de integridad en toda la organización, activamente. ¿Y qué herramientas concretas propone el análisis para lograr esto? Menciona varias. Primero dice, elaborar un código de conducta o de ética formal, que sea como la brújula moral de la institución, ¿no? Definiendo valores, principios, sugiere que puede estar incluso dentro del reglamento interno.
Además, recomienda crear una política específica, bien detallada sobre conflictos de interés, que vaya al grano, definir qué es un conflicto real, como el director contratando a su empresa, qué es un conflicto aparente, como el profesor evaluando al sobrino, que aunque no haya sesgo, parece que lo hay, y el potencial, situaciones donde un interés privado podría chocar con el deber público en el futuro. Y esta política debe decir qué hacer, cómo y cuándo declarar un posible conflicto y cuándo es obligatorio no participar en una decisión. El análisis menciona como referencia leyes o códigos de ética existentes como guías. Y una herramienta muy práctica: exigir declaraciones periódicas, anuales, por ejemplo, a personal clave, directivos, gente de compras, miembros de comités, que declaren formalmente si ellos o familiares cercanos tienen vínculos económicos con proveedores o participación en empresas relacionadas o incluso familiares trabajando o estudiando ahí. Algunos podrían pensar que esto es pura burocracia. ¿Qué dirías? Es una percepción que se entiende, pero creo que es errónea. Estas herramientas no son el fin, son el medio. Son para formalizar, para sistematizar la prevención y el manejo. Lejos de ser burocracia, son una prueba tangible del compromiso de la escuela con la transparencia y la ética. Obligan a pensar, a reflexionar sobre las propias relaciones e intereses, a rendir cuentas. Es pasar de las buenas intenciones a mecanismos concretos, verificables. El análisis hasta detalla una serie de evidencias, o sea, pruebas que un centro debería poder mostrar para demostrar que esta gestión de conflictos es real, que está funcionando. No vamos a leer la lista entera porque sería un poco largo, pero sí podemos agruparlas para captar la idea. ¿Qué tipo de pruebas tangibles serían? Claro, más que la lista, pensemos en las categorías. Por un lado, las pruebas de que existe la prevención. O sea, tener la normativa escrita y que sea accesible, el código de ética difundido y que se entienda. Haber identificado y documentado las áreas de más riesgo en ese centro en particular, nepotismo, uso de recursos, lo que sea. Luego, pruebas de sensibilización y capacitación, registros de talleres, listas de asistencia que muestren que el mensaje llega a todos. También son clave las pruebas de que hay mecanismos para reportar. Procedimientos claros, confidenciales para que cualquiera pueda avisar de un posible conflicto. Formularios, buzones. Y finalmente, y esto es vital, pruebas de acción y seguimiento. Un registro de cómo se manejaron los conflictos que surgieron. Actas de reuniones donde se discuten estos temas. Pruebas de que las políticas se revisan, se actualizan. Informes que muestren que se está evaluando si las medidas funcionan. O sea, no es solo tener el papel guardado, sino demostrar que hay un sistema vivo detrás, que funciona. Exactamente. Esa colección de evidencias es lo que demuestra que la gestión de conflictos de interés no es algo puntual, sino un proceso continuo y documentado. Cubre todo el ciclo: identificar, prevenir, capacitar, reportar, resolver y mejorar. Y si volvemos a la idea de la guía CAF y la búsqueda de la excelencia, son estas acciones concretas, demostrables, las que de verdad fortalecen la transparencia, la rendición de cuentas y, al final, la confianza en la escuela. Son los ladrillos para construir una gestión íntegra. Bueno, recapitulando un poco nuestro recorrido de hoy, hemos visto cómo los conflictos de interés pueden aparecer en muchas áreas de la vida escolar, desde los contratos hasta las notas. Todo esto basado en el análisis de Julio Ramón Calderón Mendoza sobre la guía CAF 2010. La idea central que queda, creo, no es solo aprender a ver estas situaciones, sino entender que hay que abordarlas sí o sí, de forma proactiva, sistemática, y eso necesita políticas claras, comunicación constante y acciones concretas, que se puedan ver. La confianza de la comunidad educativa y para cuidar la integridad misma del proyecto escolar. Los pasos, las herramientas y sobre todo el foco en las evidencias concretas ofrecen una hoja de ruta muy útil para las escuelas que de verdad buscan mejorar y alcanzar la excelencia. Y para dejar algo picando, una reflexión final. Hemos hablado mucho de los conflictos que surgen de relaciones y roles internos en la escuela. Pero, ¿qué pasa con las influencias o presiones que vienen de afuera? Pensemos en negocios locales importantes, con los que no hay contrato directo, pero sí relación, o figuras influyentes de la comunidad con sus propias agendas. ¿Cómo podrían esas dinámicas externas generar conflictos de interés más sutiles, quizás no previstos en los reglamentos?
¿Están las instituciones preparadas para ver y manejar esas aguas un poco más turbulentas? Ahí queda la pregunta, para seguir pensando.